Bueno, buenas tardes a todos. José, un placer, un gusto. Sabes el aprecio que te tengo y la verdad me siento orgulloso y reconocido por haber tenido esta invitación para poder compartir lo que hace uno día a día. No solamente en la Facultad de Educación Física, tengo a cargo la cátedra de fútbol y una cátedra nueva, en una carrera nueva que es, perdón, el plan nuevo de la carrera de Tecnicatura que se llama Competencias Socioafectivas y Cognitivas en el ámbito profesional, que me encanta muchísimo, y ya van a ver cómo en alguna de las apreciaciones que yo voy haciendo se observa eso en relación a que trabajamos con personas y no trabajamos solamente con organismos y máquinas, pero vuelvo a reconocer mi sensación, mi sentimiento en cuanto a sentirme muy halagado por esta invitación, agradecerte nuevamente y bueno, plantearle buenas tardes a todos y proponerles que eh, el desarrollo y el armado, la estructura, el esqueleto de esta presentación pueda tener alguna intervención si es necesario o de lo contrario, si la modalidad por ahí se presenta como para que yo lo desarrolle completamente y ustedes después se armen una especie de debate o de interacción, puedan ir anotando en un cuadernito al costado alguna inquietud en referencia a alguno de los temas y que esto se haga un poquito más interactivo y no solamente expositivo de parte mía. Así que bueno, gracias por estar y si así lo dispones, José, arrancamos. Adelante, Dino. Bárbaro. Bueno. Contarles que la charla va a tener como nodo principal, como centro de exposición, lo que tiene que ver la posibilidad de monitorear las cargas de trabajo y alguna que otra evaluación indirecta de campo para saber el estado de los deportistas, pero cuando tengo posibilidades de contarles, y sobre todo en función de esta materia que yo estoy dando nuevamente nueva en la facultad, contarles que estos abordajes son muy sesgados, parciales, parcializados en relación a determinadas capacidades físicas, pero que estas capacidades físicas, y vemos en la diapositiva siguiente, ¿está pasando José o no? Aún no. No, no me está pasando la diapositiva. Uy, fíjate que no está pasando, a ver, donde está la número 2. No. No pasa. ¿Querés hacer la presentación vos, José? Y es más fácil. ¿Cómo no? Dale, ¿Listo? por favor, porque no pasa. Bueno, Bueno. pero sí irles adelantando de que cuando hacemos monitoreo de carga y cuando hacemos evaluación de capacidades físicas, esto es simplemente una representación de una de las capacidades del deportista a niveles físicos. Pásame a la otra, por favor. Pero que están incluidas dentro de y están influenciadas dentro de todas estas capacidades que representan las 4 estructuras del comportamiento humano. Cuando un deportista manifiesta o se expresa, por ejemplo, en una capacidad de resistencia a la izquierda abajo, esa capacidad de resistencia es un momento actual, pero que representa el estado cognitivo, emocional, social y, por supuesto, motor del deportista. Y que muchas veces la valoración de la simple capacidad fisiológica del deportista para resistir está muy condicionada quizá por un estado emocional del sujeto que puede llegar a confundirlo. Entonces, si nosotros no interpretamos esa expresión desde la integralidad, desde los comportamientos holísticos o sistemas del deportista, podemos incurrir en algún error complejo. Quiero decir, un número extraído de una valoración puntual de, por ejemplo, una carga de potencia en fuerza, en la representación de ese número no está la expresión global y completa del deportista, sino simplemente es una medición y es un número que debe ser analizado, como ya vamos a ver un poquito más adelante, desde distintas perspectivas. Entonces, la invitación es a que no concluyamos en función de una valoración o de un monitoreo de una carga de trabajo
los estados absolutos del deportista, sino que demos la posibilidad de hacer un análisis más integral para ver los estados emocionales, cognitivos, afectivos, en los que momentánea y circunstancialmente se encuentra el sujeto y que han concluido en una evaluación. Lo veamos como un sujeto realmente y no como una máquina o un organismo. Pásame lo que sigue, por favor, José. Si nos convoca a analizar monitoreo de carga y evaluación de capacidades físicas en este caso. Principalmente, y esto ya es una apreciación personal, mucho foco en el entrenamiento de la resistencia y en el entrenamiento de la fuerza. La velocidad va a determinar rendimientos, pero la velocidad es una capacidad muy fuertemente influenciada por la genética y la condición hereditaria del sujeto y por el entrenamiento de la fuerza. Por lo tanto, lo que a mí me ocupa en la semana de entrenamiento es el entrenamiento o es la manifestación de fuerza y la manifestación de resistencia puntualmente. La que sigue, José, por favor. Bien, y vamos a la tecnología que nosotros usamos o utilizamos para monitorear o para observar y controlar las cargas de trabajo. Vamos. Bien, tenemos tecnología GPS todos los días de entrenamiento. Cada jugador tiene, ya lo vamos a ver, tiene su chaleco a disposición y su dispositivo a disposición que se prende al iniciar el entrenamiento, se apaga al finalizar el entrenamiento y se procesa la información. También hacemos un control de la percepción subjetiva del esfuerzo que tiene el jugador en función de lo que se llama el RPE o el Rate Perceived Exertion, dice ahí, pero bueno, tiene que ver con el registro de sensaciones subjetivas y también un analista, una asistente mía, hace un control wellness, un control de cómo se sienten los jugadores en función de determinadas variables mediante el envío de un link una media hora antes de inicio del entrenamiento y los jugadores ya van llenando con su nombre, por supuesto, y que nos da parámetros al inicio del entrenamiento de cómo está cada uno de los jugadores. Una alfombra de contacto, la amarillita, que nos da posibilidades de evaluar de manera indirecta la potencia, principalmente de piernas. De vez en cuando utilizamos un encoder rotatorio que tiene que ver con la medición de la velocidad de los movimientos, los entrenamientos de la fuerza, y cada tanto traemos, no tenemos en el club, pero sí la conseguimos, una plataforma fuerza que tiene mediciones directas a partir de la presión que se ejerce sobre esas placas en determinados movimientos. Esa es la tecnología en general para la medición de la parte física. Vamos, José. En cuanto al monitoreo de cargas, voy a hacer un paneo general, vayan anotando, es complejo tener esta tecnología, pero sí es extremadamente útil y es de lo más avanzado para con el entrenamiento y para, sobre todo, el monitoreo de los rendimientos de los jugadores en competencia. Vamos. Antes que nada, consignar de que la carga es la propuesta que nosotros hacemos para con el deportista y que representa un registro que se le genera al sujeto en función de lo que nosotros le proponemos. Pero son dos cosas distintas. Nosotros proponemos, estimamos, hipotetizamos que determinada carga va a generar determinadas modificaciones y resulta que en realidad la variable más importante es cómo el sujeto la recibe y que a eso se le denomina carga interna. Entonces la carga interna o la real, la percibida por el sujeto, que puede ser con una valoración objetiva a través, por ejemplo, del monitoreo de la frecuencia cardíaca a partir de tecnología más avanzada, es distinta a la que a la que nosotros quizás entendimos que se debería producir. Y a eso se le denomina carga externa. Nosotros proponemos un entrenamiento, ejemplo, 10 pasadas de 400, a eso se le denomina carga externa. Esas 10 pasadas de 400 nosotros consideramos de que debería producir determinadas modificaciones fisiológicas que son hipotéticas. A partir de quizás de un registro de medición de lactato con un pinchacito en la mano, se le extrae sangre, se lo pone en el analizador,
se registre lo que realmente pasa en el interior del sujeto. Esto es costoso, esto es muy invasivo muchas veces, entonces nosotros optamos por generar un número que nos represente la carga que tuvo el sujeto, pero a partir de una sensación perceptiva que ya lo vamos a ver. Es un registro subjetivo que nos indica a nosotros cómo el sujeto recibe o percibe la carga que nosotros estamos proponiendo. Vamos a la que sigue. Entonces, esta carga interna de cómo el sujeto entiende, siente la carga, la hacemos a partir de la tasa de recuperación, que es el TQR, el RPE, que es cómo siente en el entrenamiento, y este registro de wellness a partir de un link previo al entrenamiento que hace un asistente que yo tengo. Cuando llegan los jugadores al vestuario, tienen una planillita donde ponen un número del 1 al 10 en función de cómo se sienten recuperados de la sesión anterior. Entrenamos, terminan el entrenamiento, vuelven al vestuario, ponen un numerito, el RPE, en función de cómo sintieron la carga. Esas dos variables, más cómo durmieron, más si están estresados, más si tienen alguna dificultad en su vida personal, conforman el formulario wellness que media hora antes ellos reciben en sus celulares para poder llenarlos antes del entrenamiento. Vamos a lo que sigue. Bien, esto de la carga interna es el efecto que causa en el organismo y simplemente esta diapositiva va a estar relacionado con una que pasa posteriormente, de acuerdo al determinado esfuerzo que nosotros le planteamos como carga externa y provoca modificaciones psicológicas, bioquímicas, estructurales. Vamos a la que sigue. Bien. Los investigadores, los teóricos reconocieron estas variables internas que yo les mencioné anteriormente, el ritmo cardíaco, producción de lactato, depleción glucogénica, que también se puede medir, reconocieron como unas modificaciones orgánicas y fisiológicas, pero solamente orgánicas y fisiológicas. El problema es que también hay registros subjetivos de cómo siente psicológicamente la carga determinado deportista. Por lo tanto, empezaron a construir una forma de monitorear la carga de trabajo que se llama RPE y que refiere a la percepción del esfuerzo, a cómo sienten el esfuerzo los deportistas a partir de nuestras propuestas. Entonces, a partir de esto yo me permití modificar la diapositiva anterior hacia el concepto de esta diapositiva que sigue ahora, que no es solamente, pasala José, no es solamente el efecto que causa en el organismo, como decía la diapositiva anterior, sino que la carga externa genera efectos en el sujeto a partir de modificaciones de capacidades, no solamente orgánicas, sino emocionales, sociales y cognitivas. O sea, nosotros tenemos que pensar que si ponemos a hacer 10 sentadillas a un jugador, esas 10 sentadillas no solamente van a afectar la capacidad de fuerza, sino que van a afectar también la capacidad socioafectiva, lo van a mejorar o van a empeorar, quizá, ¿por qué no pensarlo de esa manera?, al deportista desde el punto de vista emocional. Y también hay muchas referencias actualmente que la mejora orgánica mejora la capacidad cognitiva también. Se atreve el deportista a tomar más decisiones, a arriesgarse más en las decisiones y por lo tanto la toma de decisión, que es una capacidad cognitiva, se va a ver mejorada. Entonces, pensar que en el entrenamiento físico modifica solamente la capacidad física, hoy en día es una falacia. Tenemos que pensar que el entrenamiento físico puede modificar la integralidad del deportista en cuanto a lo emocional, lo social y lo cognitivo. Vamos a lo que sigue. Bueno, estas son las tablitas de las que se valen o de las que se referencian los jugadores para poner el número del 1 al 10. Ustedes después van a acceder a este archivo y pueden utilizarla como una forma de monitorear la carga de acuerdo a lo que siente el deportista. Están modificados de acuerdo a, pero son similares. Entonces, el deportista llega, fíjense donde dice TQR a la derecha,
y pone si no está recuperado, si está extremadamente cansado, poco recuperado, hasta el número 10, que se siente con mucha energía, completamente recuperado. Termina el entrenamiento, pone un número del 1 al 10 en función de si la carga fue de descanso absoluto o inexistente, descanso completamente es un 0, fue muy liviana, caminamos hoy, posterior a un partido, me ponen 1 o 2, o si fue máxima, que termina en una competencia, también hacemos este registro posterior a las competencias, y esa carga representa un número 9 o 10 habitualmente cuando termina en un partido de 90 minutos. Vamos a la que sigue. Bien, este es el formulario, en realidad es el resumen del formulario Wellness que yo les contaba que hace la asistente Mayra a través de un link, donde el resumen determina de que, bueno, a determinada hora cada uno de los jugadores lo llenó y tiene, de acuerdo al test de recuperación, cómo se encuentra, si tiene algún dolor muscular, el dolor muscular dónde está, cuál es el nivel de estrés que tiene, indica cómo durmió, las comidas y alguna otra consideración que quiera añadir cada uno de los jugadores. La piba Mayra se acerca a mí 10 minutos antes que empiece el entrenamiento y me hace un resumen y sobre todo ella, la que hace el análisis, me dice, mira, cuidado con este jugador que le duele demasiado esta pierna por el número que puso y demás. Yo no tomo decisiones solo con eso que me comenta Mayra, sino que yo me acerco al jugador y hago el comentario y después, en conjunción con el jugador, tomamos decisiones de cómo va a ser el entrenamiento. Es un sistema de monitoreo muy fácil de realizar, pero muy importante y muy lindo, que arroja datos demasiado importantes para cómo vayamos a entrenar. Vamos, José. En cuanto a la carga externa, les cuento, vamos a la que sigue. Estaba preparado, los jugadores pasan por utilería, además de buscar su ropa de entrenamiento, también retiran su chaleco de GPS, el chaleco está presentado en una foto de adelante y de atrás. Ustedes fíjense que atrás tiene un pequeño bolsillito donde encaja el GPS, se lo colocan, en realidad lo prenden, inmediatamente pasan por la sala donde están en la valija los GPS, cuando ellos lo toman, ya tienen el hábito de prenderlo, y aunque los primeros registros sean caminando cuando vamos a la cancha, ya se desligan de esa responsabilidad y el GPS empieza a monitorear los metros que se recorren. Vamos a la que sigue. Una vez que termine el entrenamiento, los colocan en la valija, en una valija donde se descargan los datos que se han extraído en el entrenamiento, y esto es lo primero que ve Mayra, que hace el control también de carga externa, esto es lo primero que ve de cada uno de los jugadores. A partir de esto que ve, empieza lo que se llama a cortar el entrenamiento en función de tareas, distintas tareas, que terminan arrojando los metros recorridos a diferentes intensidades en cada una de las tareas, pero después terminan arrojando los metros recorridos a diferentes intensidades en toda la sesión de entrenamiento. Y eso es un dato muy valioso para ir construyendo el deportista. De esta tabla, después de cortado, aparece la diapositiva que sigue, aparece la sesión cruda. En esta sesión cruda están los jugadores a la izquierda, uno por uno, y están todos estos numeritos que abruman en una primera mirada, pero que después, vamos a la que sigue, nosotros empezamos a trabajarla. Yo esta diapositiva la puse para que ustedes vean cada una de estas variables que están consignadas son las que nosotros, de la gran cantidad de datos que obtenemos a partir de los GPS, nosotros consideramos y a nosotros nos es de utilidad estas variables. La cantidad de minutos entrenados, la distancia relativa no tanto, pero está considerada, y sí después la cantidad de metros que se recorren a las distintas intensidades. Fíjense, de arriba hacia abajo, de arriba a la izquierda hacia abajo, metros recorridos entre 16 y 19 kilómetros por hora. Cada vez que un jugador atraviesa ese rango de desplazamiento, el GPS censa la cantidad de metros. Después, cuando va un poquito más rápido, entre 20 y 25 kilómetros por hora, cuando se acerca a las velocidades máximas,
se le llama velocidad a más de 25 km por hora o sprint, es muy importante para la consideración de los rendimientos en competencia y después en el entrenamiento. Y después consideramos las aceleraciones a alta intensidad, las desaceleraciones a alta intensidad, las aceleraciones a muy alta intensidad, las desaceleraciones a muy alta intensidad, y después, bien sobre la derecha, arriba, la potencia metabólica a alta intensidad y la potencia metabólica a muy alta intensidad. Esto representa el gasto energético por unidad de tiempo, esto de la potencia metabólica, y que es muy gráfico a la hora de sacar conclusiones del rendimiento de un deportista en particular o del equipo en general, y sobre todo la consideración de ubicarlo al deportista en los niveles que nosotros pretendemos más adelante. Nosotros sabemos que determinados rendimientos de determinados jugadores en función de los puestos le va a permitir ser un jugador, por ejemplo, que va a llegar a primera división con buenas posibilidades físicas y que tiene registros de niveles europeos, porque los tenemos también, siempre sobre la base de condiciones genéticas hereditarias. Es muy difícil lograr estos rendimientos de niveles europeos si las condiciones genéticas hereditarias no te apoyan. Vamos a la que sigue. Bien, esto es lo que yo le digo ya sesión procesada. Procesada implica de que para nosotros no es tan importante la cantidad de metros recorridos, cada una de las intensidades, sino los porcentajes de metros recorridos en cada una de las intensidades de acuerdo al volumen, y que está pintado en amarillo. Esto es, si yo tengo como orientación de la sesión de entrenamiento una misma sesión que represente o que tenga que representar mucha carga a niveles de aceleraciones, desaceleraciones, seguramente voy a utilizar como estrategia metodológica el espacio reducido. Cuando yo entreno en un espacio reducido va a haber mayor cantidad de metros acelerando y desacelerando los jugadores que aquella cantidad de metros que pasen, por ejemplo, los 25 km por hora. Por lo tanto, las 4 columnitas del medio son de amarillo, son las que a mí me van a dar la pauta si la sesión cumplió con los propósitos de la carga externa en representación a lo que el GPS está censando. Si ese numerito no supera el 6% del volumen total, y la sesión no pudo cumplir con sus propósitos. Nosotros tenemos estándares, vamos a la que sigue, estándares en esos numeritos que son extraídos de, ya vamos a ver la que sigue, perdón, que tiene que ver con la competencia. Esto es decirle en el medio, cada una de las sesiones yo las voy poniendo en otra hoja de Excel. En esa otra hoja se van acumulando las sesiones que me van a dar el resultado final del microciclo semanal. Ese microciclo semanal, habitualmente en competencia, tiene un volumen de entrenamiento entre 2.5 y 3 veces la competencia. Y los porcentajes en cada una de esas intensidades deben aproximarse al menos a lo que la competencia me demanda. Esto es, si yo en competencia el 20% de la cantidad de metros recorridos se realiza entre 16 y 19 km por hora, yo debo en la semana estar cerca de esos valores para poder quedarme tranquilo de que el jugador está preparado para resistir la demanda de la competencia. Vayan anotando si ustedes después quieren preguntar algo. Vamos a la que sigue, José. Estos son los valores de competencia. Esto es actual, me falta cargar el partido de Racing que jugamos la semana pasada, pero yo voy cargando las medias de los equipos en esta planillita. Esa media es la que a mí me va a dar la referencia con la cual yo después tengo que entrenar en cada uno de los micros de entrenamiento. Puedo tener micros más altos y micros más bajos, pero sí no debo alejarme mucho de lo que la competencia me demanda. Y lo que está puesto abajo son referencias de primeras divisiones de nuestro club, siempre comparando con nuestro club, y de el mejor rendimiento, yo hace 3 años que estoy en reserva, el mejor rendimiento de alguno de los planteles de reserva en competencia, que nos marca como un norte a conseguir en las temporadas actuales. Vamos a lo que sigue.
Bueno, esto es en cuanto al monitoreo de carga externa a través de los GPS y de carga interna a través de la sensación perceptiva del esfuerzo. Ahora nosotros necesitamos saber cuál es el estado de los deportistas actuales y cuáles son las características. Eso es lo que principalmente a mí me lleva a decidir tomar evaluaciones estandarizadas físicas para ver cómo están y qué calidad y qué capacidades o cuáles son aquellas cualidades a niveles de resistencia, a niveles de fuerza que tienen los deportistas, para quizá orientar algún tipo de decisión en el cuerpo técnico o quizás dirigencial en la institución. Entonces, el monitoreo del estado del deportista, la que sigue José, a partir de las evaluaciones indirectas de rendimiento físico, van a ser el motivo de este propósito que yo les he planteado. Vamos a la que sigue. Bien, la evaluación, cualquiera sea, para mí, lo más importante tiene que ver con las decisiones que vamos a adoptar a partir del dato obtenido en la medición. Esto quiere decir, la evaluación planteada muy simplemente es una herramienta que nos permite obtener un dato y hasta ahí no significa nada. Lo que nosotros hagamos con ese dato es donde la evaluación cobre real importancia. En este caso nos ayuda a tomar decisiones. Piensen en las decisiones que cada uno pretenda, porque un dirigente va a pensar en tomar una decisión a partir quizás no de una evaluación, pero sí de un rendimiento que también apoya una evaluación, distinto a la que puede tomar un entrenador, distinto a la que puede tomar un preparador físico, distinto a la que puede tomar un deportista. Miren, hay un ejemplo ahora, salgo un poquito de esto, hay un ejemplo ahora. Una vez se me acerca un deportista y me dice, Dino, tengo problemas con la velocidad. Me dice Pablo, el entrenador, que soy lento, que estoy lento, que me ve lento. Listo, lo primero que hice fue a ver el dato de la medición de la evaluación de velocidad, a través, por supuesto, de fotocélulas. El pibe estaba dentro de los 5 más rápidos del plantel. Entonces el problema de quizás la lentitud, entre comillas, ya no venía desde la parte física. Entonces el abordaje de la mejora, en todo caso, de esa velocidad demandada, ya no tenía que ser a partir de entrenamientos de velocidad, porque el pibe era uno de los más rápidos. Quizá tenía que ver con algún tipo de condicionamiento emocional, quizá tenía que ver con algún tipo de mal posicionamiento de perfil, quizá tenía que ver con una inseguridad en campo, quizás, pero ya no desde el punto de vista del entrenamiento de la velocidad. Por lo tanto, la decisión que nosotros tomemos a partir de ese número es lo que realmente le da sentido a las evaluaciones. Vamos a lo que sigue. Acá tienen propósitos, se lo dejo para que ustedes lo lean. Yo ya les expresé mis 2 propósitos, es conocer las características de un jugador y los estados actuales de cada uno de los jugadores. Acá tienen alguna más. Vamos a la que sigue. Bien, entonces medimos, evaluamos y proponemos. Y nuevamente obtenemos una nueva información a partir de 3, 4 meses, volvemos a medir, volvemos a analizar y tomar decisiones, volvemos a proponer. Esto está propuesto como ejercicio, pero puede ser metodología también. Vamos a lo que sigue. Los test. La elección de los test, a ver, sin entrar en que lo vamos a pasar más rápido para dar más tiempo a esto de la validez, la fiabilidad o confiabilidad y la objetividad, los propósitos de los test tienen, o la elección del test en realidad, tiene que ver con que deben medir lo que pretendemos que hay que medir. Deben poder ser reproducidos. Si yo tomo un test y a los 4 meses quiero volver a realizarlo y ya las condiciones de realización cambian, ya no tiene sentido porque no va a haber posibilidad de un control o de un cotejo longitudinal del número arrojado. Y después la objetividad tiene que ver con que si lo tomo yo, lo toma José, o lo toma Marcelo, o lo toma Sergio, el test debe arrojar datos objetivos. Y por eso muchas veces la medición de la velocidad a partir del uso del cronómetro no genera esa condición de objetividad.
Porque si yo estoy muy influenciado por la necesidad de que mis jugadores mejoren, probablemente el cronómetro lo pare unas milésimas de segundo antes y por lo tanto el resultado ya no va a ser de tanta calidad como si yo tengo un par de fotocélulas. Entonces, debe tener esta característica cada uno de los test elegidos para que realmente puedan cumplir con este propósito de calificar al jugador y de dar por lo menos en mi caso, un estado actual del jugador. Vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue porque acá está explicado en estas 3 diapositivas para que después ustedes la que sigue la revisen. Está explicado qué significa cada una de estas condiciones. La que sigue. Bien. Y sí, a modo de comentarles que existen posibilidades de valorar de manera directa, de manera indirecta, con test de campo, de laboratorio y mixtos. Vamos a la que sigue. Los test de valoración directos son aquellos que miden lo que realmente se debe medir y que habitualmente esto se hace en laboratorios, con material muy costoso. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo, como hace un rato les comenté, un analizador de lactato, una maquinita donde yo le incorporo en una cintita una gotita de sangre, se introduce dentro de la máquina y la máquina me arroja el resultado correcto acerca de la cantidad de milimoles de lactato que tiene en sangre ese sujeto que estamos evaluando. Eso es una medición directa, no hay dudas. Ahora, nosotros podemos de manera indirecta estimar en función de la velocidad de recorrido en una sesión de entrenamiento, la cantidad de estimar y quizás predecir, probablemente, la cantidad de esfuerzo que está determinando el deportista en función del test indirecto que yo supe tomar. Entonces, este tipo de mediciones, si bien es directa, es clara, es concisa, es muy confiable, pero en realidad es muy costosa y nosotros no accedemos a eso y también es muy dificultoso después hacer uso de estos datos que nos arrojan para después poder prescribir entrenamiento, que en realidad los test tienen como funcionalidad y sentido que nosotros después podamos usarlo para que a partir de ese dato podamos entrenar. Vamos a la que sigue. Los métodos indirectos estimamos lo que pasa. Entonces, de pronto, yo hago fuerza en una plataforma de fuerza. La plataforma me da un dato directo de cuánta fuerza hice. Pero yo quizás, a partir de, sin la plataforma, muevo una carga y yo puedo predecir indirectamente cuánto es la fuerza que tiene el deportista a partir de quizás de fórmulas que me estimen la fuerza realizada, por ejemplo, en una máxima repetición. Eso se llama test indirectos. Vamos. Ahí tienen gráficas, método de campo, lo que se representa en la figura a la izquierda abajo, puro de laboratorio en una cinta con analizadores de gases y mixto porque el deportista que está a la derecha está corriendo con un analizador de gas pero en el campo. La que sigue. A modo de ejemplo, por ejemplo, el test de Sargent que mide de manera indirecta, se estima la potencia aeróbica, la potencia de miembros inferiores. El indicador es la cantidad de centímetros que alcanza, se mide la altura de salto y es un método indirecto y de campo. Es lo más fácil que hay, se realiza con una tiza. Nosotros actualmente ya no lo hacemos porque tenemos las alfombras de contacto que son de bajo costo, demasiado accesibles y que también permiten evaluar a muchos jugadores a la vez. Van pasando rápidamente y podemos predecir la potencia de miembros inferiores. Vamos a lo que sigue. Lo más importante, lo dije recién, lo repito ahora, que a partir de estos números arrojados por evaluaciones de campo, nosotros podemos diseñar entrenamientos, prescribir entrenamientos. La que sigue. Los métodos de laboratorio sirven muchas veces para producir investigaciones. La que sigue. Y los mixtos, ambas cosas. Porque el tema de tener tecnología de alto costo, directo en campo, lo pone el sujeto en el contexto de rendimiento, en el espacio donde tiene que rendir. Y no es un dato menor.
si bien hay muchos deportistas que a partir de ya experiencias pueden controlar y dominar, por ejemplo, su cuerpo en una cinta, no muchos lo pueden hacer. En cambio, no el deportista que está acostumbrado a correr en campo y sobre todo con un dato arrojado, por ejemplo, en el fútbol, que donde corremos en el césped. Es distinto a que si se corre en una pista, es distinto a si se corre en una pista de arcilla, es distinto a si se corre en una cinta. Por lo tanto, la influencia de estos factores conocidos o desconocidos en el rendimiento orgánico y fisiológico puede ser importante. Entonces, muchas veces esta piola, si es que tenemos tecnología adecuada, provocar algún tipo de evaluación mixta. ¿Vamos? Bien, las preguntas claves son, ¿qué quiero evaluar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué método? ¿Y para qué me va a servir? Literalmente. Entonces, hay veces que, y me he encontrado en esas situaciones, evalúo demasiado y me la paso evaluando. ¿Tiene sentido? Y la verdad que no. Entonces nosotros ya hemos circunscrito la elección de la evaluación de la resistencia y la evaluación de la fuerza a 4 evaluaciones de fuerza y 2 evaluaciones de resistencia. Y con eso entrenamos. Nos alcanza y nos sobra. Vamos a lo que sigue. Evaluación de la fuerza. Bueno, acá al costadito había un videito, pero no se va a reproducir. Después se lo paso a José de alguna manera y se los comparte. Vamos a lo que sigue. Nuevamente de laboratorio de campo y mixto. Vamos a la que sigue. Y acá hay distintas maneras de medir la fuerza. A través de máquinas isocinéticas, las he presenciado, son muy buenas, son de laboratorio. A partir de entrenamiento de expresiones isométricas, actualmente hay varios test, particularmente no los uso, lo usan mucho los fisioterapeutas para medir desbalances musculares o para cuando un jugador está en rehabilitación, para observar si alcanzaron los niveles de fuerza perdidos producto de las lesiones sufridas. Test isométricos, tensiones musculares sin movimiento, no me gustan para el mío, para lo mío, y a partir de ahora sí, los métodos anisométricos, concéntricos, con pesos libres o máquinas, sobre todo con pesos libres, son los que nosotros elegimos para hacer una valoración de la fuerza. Hay métodos basados en el ciclo de estiramiento-cortamiento, como son los drop jump, por ejemplo, en alfombra, y los métodos calisténicos, que tienen que ver con la cantidad de repeticiones, por ejemplo, en una dominada o en una flexión de brazo con un aplauso y demás, que tampoco los utilizamos. Sí, evaluamos esto de pesos libres y entrenamiento donde hay movimiento concéntrico y excéntrico. Vamos a lo que sigue. Bien, entrenamos con pesos libres, por ejemplo, hay 2 evaluaciones de fuerza que utilizo que son las cargadas de potencia colgado, de arriba de la rodilla, y press de banca. Con esos 2 datos yo puedo establecer sistema de entrenamiento por grupos individualizados. Luego de eso le ponemos el encoder rotatorio con acelerómetros, donde a distintas cargas se observa la velocidad del movimiento producido. Buscamos en general que los entrenamientos tengan velocidades de más de 1 metro por segundo. Y las plataformas de fuerza, que como les comenté al inicio, no las tenemos en el club, hay que pedirlas prestadas, alquiladas de alguna manera, pero que también nos van dando pauta de números directos que arrojan esta plataforma de fuerza y sobre todo también nos van enseñando a entender o a interpretar otro tipo de datos que estos dispositivos nos arrojan. Vamos a lo que sí. Simplemente mencionar y dejarles también referencia para que ustedes lo lean, pero que este tipo de entrenamientos, el último parrafito, es de gran valor para la programación del entrenamiento y para el control de cómo va el entrenamiento. Vamos a la que sigue. Tipos de ejercicios que ustedes pueden elegir el que más le crean conveniente en cuanto a reflexión y análisis
para la valoración de la fuerza, los simples y los complejos. Los simples, sentadillas, press de hombro, tirones, despegue, peso muerto. Los complejos, que son aquellos que utilizo mucho yo, que son los derivados del levantamiento de pesas. Particularmente a mí me gusta evaluar con la cargada de fuerza. Esta cargada, colgada sobre todo, en función de estadística y de un montón de números que tenemos de años de recolección de datos, nos determinan de que a partir de la cargada podemos estimar los pesos con los trabajos en otro ejercicio que se llama segundo tiempo de potencia, y quizás el arranque colgado también, que es un ejercicio que genera mucho más potencia que la carga de fuerza particularmente. Vamos a la que sigue. Bien. Estaba en los videitos acá, donde a la izquierda y abajo, Tobías Figueroa con 100 kilos, el pibe que está abajo, carga la barra y la libera. Ese número, esos 100 kilos, representa la máxima repetición para Tobías, y a partir de ahí yo diseño el entrenamiento, como ya les voy a mostrar en un ratito. Pero hay veces que el deportista en el centro, ese que está con la barra es Ramiro Tulián, actualmente está jugando en España un torneo sub-20, hace más de una repetición. Muchas veces los deportistas y en el fútbol no están preparados para someterse a una carga máxima. Entonces, podemos estimar a partir de fórmulas, entonces le damos la posibilidad de que haga entre 3 y 6 repeticiones, con el peso que él realiza 3 a 6 repeticiones, se estima a través de una fórmula cuál sería una máxima repetición. Y a partir de ahí viene la prescripción del entrenamiento. Y si no, a la derecha abajo, Marco Abruzzi, nuestro kinesiólogo, está controlando en la tablet la velocidad del movimiento del jugador. Esa velocidad del movimiento del jugador también nos da parámetros importantes para poder trabajar en distintas zonas de acuerdo a la velocidad que queramos imprimirle al ejercicio. Es lo menos utilizado porque requeriríamos de varios encoders para poder monitorear la carga, pero cada tanto lo hacemos sobre todo para ir aprendiendo cuáles son aquellas manifestaciones o cómo podemos entrenar la fuerza, no solamente a partir de la carga que ponemos, sino a partir de la velocidad del movimiento, que es una posibilidad de intervención creada o por lo menos transmitida por el profesor Vadillo, un español muy reconocido en el entrenamiento de la fuerza. Vamos a la que sigue. Una vez que los deportistas tienen su número de una RM, una máxima repetición, esta planillita está pegada en el gimnasio, donde cada uno reconoce en press de banca y en cargada su máxima repetición. Para a partir de ahí, vamos a la que sigue, irse a la otra planillita, y fíjense que es un cuadro de doble entrada, donde si yo le digo que tiene que hacer, ejemplo, 3 series de 6 repeticiones, cada jugador observa cuál es el peso que tiene que poner para 6 repeticiones de acuerdo a su máxima repetición. Imaginémonos que el jugador fue capaz de levantar 100 kilos y yo le pido que haga 6 repeticiones, ese jugador va a tener que hacer con 84 kilos 6 repeticiones. Entonces el entrenamiento es 3 series de 6 repeticiones con 84 kilos. Y eso va a impedir que el jugador escape. Escape digo que entrene de manera submáxima. Si un jugador entrena por debajo de sus posibilidades frecuentemente, el rendimiento del deportista no solamente que no mejora, sino que se deteriora. Entonces nosotros tenemos un control muy estricto en ese sentido, y vuelvo al inicio de nuestra charla, el entrenamiento de este tipo de alta intensidad genera modificaciones, no solamente a niveles orgánicos, en este caso de fuerza, sino a niveles cognitivos, a niveles sociales y a niveles emocionales. El jugador no solamente se hace fuerte, sino que también se siente fuerte y transmite esa fortaleza, por lo cual la mejora es integral. Vamos a la que sigue. En cuanto al entrenamiento, la evaluación del entrenamiento de la resistencia, vamos a ir un poquito más rápido. Se reprodució un video acá donde en esta cancha estamos haciendo una evaluación de 1000 metros alrededor de la cancha. Las vueltas tienen 250 metros, recorren 4 vueltas en el menor tiempo posible. Vamos a la que sigue. Y el propósito principal
¿Pasás, José? Bien, el propósito principal es obtener la velocidad del test. O sea, si bien hay algunos test que tienen correlación directa con la VAM, la velocidad aeróbica máxima, de manera indirecta con el consumo máximo de oxígeno, lo que nosotros buscamos acá es obtener un dato que nos permita, a través de ese dato, que lo consideramos el 100%, que nos permita entrenar y diseñar cargas de entrenamiento, cargas externas de entrenamiento. ¿En cuánto tiempo tiene que pasar si yo, por ejemplo, elegí 10 pasajes de 400? ¿En cuánto tiempo tiene que pasar cada uno de los jugadores los 400 metros en función del dato obtenido en esa evaluación? El indicador de rendimiento es la velocidad alcanzada en el test. Muchas veces coincide con la VAM, y en otros casos no interesa si es la velocidad aeróbica máxima, es la velocidad de rendimiento. Vamos a la que sigue. Bien, esto es una definición de velocidad aeróbica máxima, la pasamos. Los métodos de evaluación es lo mismo, tiene que ver con métodos directos e indirectos, la pasamos. Acá sí tienen ejemplos de los métodos de evaluación de manera directa, la ergoespirometría, en campo mixto, en el laboratorio, y a nosotros lo que nos interesa es principalmente el tercer método de evaluación, que son los métodos indirectos de campo que estiman consumo máximo de oxígeno, VAM, pero que principalmente nos dan un dato para partir de ahí diseñar entrenamientos. Vamos a la que sigue. Bien, de estas posibilidades, particularmente yo me quedo con un test de velocidad constante, que es la carrera de los 1000 metros, puede ser de 5 minutos o puede ser 2000 metros, en donde el jugador arranca y va a una velocidad constante intentando recorrer los 1000 metros en el menor tiempo posible. Distinto es la diapositiva que sigue, donde la velocidad va creciendo. Vamos a lo que sigue. Donde la velocidad va creciendo. La velocidad es un test de carrera continua, pero la velocidad va a ir creciendo. Y particularmente yo elijo en la que sigue, perdón, porque hay presentaciones, hay posibilidades, el test, el último que está planteado, nosotros elegimos y estamos trabajando a nivel institucional el test intermitente IFT 3015. Pero también se utiliza muchísimo y también tenemos muchos datos del yo-yo test de recuperación intermitente. Vamos a la que sigue. Ahora explicamos el IFT 3015. Son algunas consideraciones teóricas, pasamos. Y acá está el test que nosotros utilizamos. Probablemente alguno lo haya tomado, en el caso de que no, es un test donde en un espacio de 40 metros, dividido por una línea en el medio, los jugadores tienen que llegar a esas zonas demarcadas por una lineecita que está a 3 metros, conjuntamente con la señal sonora de una cinta auditiva. Entonces, al igual que el yo-yo test, hay una cinta que le va guiando la velocidad de carrera. Vamos a la que sigue. Ahí está más explicado. Y una vez que el jugador no logra sostener lo que la cinta le va demandando, el jugador queda fuera y la etapa completa es la velocidad máxima alcanzada en el test. Esa velocidad máxima alcanzada en el test es considerada el 100% de su capacidad. A partir de ese 100% de su capacidad, nosotros prescribimos entrenamientos. Vamos a lo que sigue. ¿Sí? Acá están las características teóricas de qué es lo que evalúa el test IFT. Vamos a pasarla. ¿Qué significa velocidad final, velocidad aeróbica máxima, velocidad del consumo máximo de oxígeno? Pasamos esto. Este es el Banksbox que está explicado. Pasamos. También está explicado el Banksbox para algunos, pero de todas maneras es muy reconocible en la literatura. Pasamos. Bien.
Y al igual que hacíamos con la fuerza, yo tengo una tabla donde están representados cada uno de los rendimientos de los jugadores en el test de 1000 y en el IFT. Recordemos, esta es la velocidad máxima del test, ¿sí? En esa velocidad o en esta velocidad máxima del test, yo voy a poder ubicarlo en el 100% cada jugador para que después, diapositiva que sigue, yo pueda elegir, si ustedes se fijan, en cada uno de estos cuadritos, en la parte de la izquierda, está el porcentaje de rendimiento, desde el 80% hacia el 120%. Arriba está puesto para los intermitentes 45 segundos, 40 segundos, 35, 30, de derecha a izquierda 5, 10. Cuando hacemos los intermitentes famosos 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20, yo simplemente me ubico en la capacidad del jugador, en su rendimiento, y voy a establecer la cantidad de metros que tiene que recorrer el jugador en 20 metros. Fíjense que hay distintos grupos de trabajo. Por ejemplo, en el grupo número 1 está Manzanares, Turletti y Cuello. El grupo 2 está Martínez. En el 3 está Casiorna, Velasco y Ruiz. No dice Ruiz, no veo nada. Y Núñez, perdón. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer grupo fue el más intenso, el que más capacidad tiene. Ese primer grupo llegó a una velocidad de 22 kilómetros por hora. 6.1 metros por segundo. Pero el tercer grupo, a la velocidad de 21 kilómetros por hora, ya no pudo más. Por lo tanto, en cada uno de los recorridos, por ejemplo, el 20 por 20 es para todos, pero el primer grupo va a tener que recorrer 128 metros en 20 segundos, mientras que el tercer grupo va a tener que recorrer 110 metros. Evidentemente, la intensidad del trabajo difiere, y eso se ajusta a las capacidades individuales del jugador. ¿De dónde sale esta diferencia de grupos? Del test del IFT. Vamos a la que sigue. Esto es, si en vez de elegir trabajos de 20 por 20, elijo trabajar por cantidad de metros, pasada de 100, de 200, de 300, 400, de 500. Ahí ya la variable o lo que cambia es en qué tiempo debo recorrer esas distancias fijas. Recién lo fijo era el tiempo y era la cantidad de metros la variable. Ahora lo fijo es la cantidad de metros a recorrer, 10 de 400. Lo que va a variar es que un grupo lo va a hacer en 1 minuto 15, otro grupo lo va a hacer en 1 minuto 20, otro grupo lo va a hacer en 1 minuto 25. La individualización del entrenamiento está presente acá. ¿Vamos una más? Ya vamos terminando. Y simplemente con la evaluación de la velocidad, como le dije, es muy importante la capacidad, pero en realidad la mejora o el entrenamiento de la capacidad de velocidad depende de lo genético y depende del entrenamiento de la fuerza. Por lo tanto, la última diapositiva, simplemente testeamos entre 10 y 20 metros con fotocélulas. Ponemos una fotocélula a 10 metros, una fotocélula, un corte a los 20 metros y sacamos características de los jugadores. Cuando la mejora producto del entrenamiento se expresa, se manifiesta, es menor para con la cantidad de capacidades y habilidades que tiene que tener el deportista para que haya rendimiento en el futbolista. Si un jugador mejora en cuanto a su velocidad, por ejemplo, un 10%, es insignificante al lado de lista para poder rendir. Distinto es si yo estoy ante un velocista. Si yo estoy ante un velocista y ese velocista mejora el 10%, y probablemente sea muy significativa esa mejora que nos llevará a atender el entrenamiento de la velocidad como corresponde. Particularmente, y con esto cierro, la mirada es que el entrenamiento físico es muy importante, pero es secundario a otro tipo de expresiones en cuanto a las habilidades de los jugadores que sí van a determinar el rendimiento. Yo debo sostener lo más importante en el fútbol, que tiene que ver con lo técnico, táctico y lo emocional, a partir de la preparación física. Pero debo sostener. Si yo me creo más importante que los jugadores, que los técnicos y demás,
creo que el foco no está siendo muy positivo. ¿De acuerdo? Con esto cerré. Bueno, José, muchachos, lo más importante y lo más rico de esta exposición empieza ahora, me parece. Vamos a ver quién comienza con preguntas. Bueno, acá hay varios que son profes que si querés alejar la tuya, Dino, la podés sacar. Listo. Hay profes que están con equipos, entrenando en función de lo que han observado y la experiencia que tengan en sus espacios laborales. ¿Qué es lo que podrían sumar a esta exposición o bien qué dudas habría con lo que se ha podido observar? Marcelo, ¿algo que te haga ruido? Sergio, Gustavo, tenemos acá uno que está en Oscar Garay. Sí, Bueno, adelante, Sergio. bueno, primero que todo, agradecerte por la exposición, muy clara, muy directa, muchos aportes, eh, una perspectiva, con una mirada mucho más amplia a lo cotidiano. La mayor reflexión, más que pregunta, es pues compartirlo de pronto, de ver la importancia real de la primera parte, que normalmente no se hace énfasis en ningún sistema de entrenamiento en la distinción entre la carga interna y la carga externa, que me gustaría aclararlo desde mi perspectiva. Creo que la carga interna es la respuesta de un individuo a la carga externa, siendo de una manera que una misma carga externa para un grupo represente una carga interna diferente para cada uno. Y cómo la afectación de esta carga externa en la planificación, cuando se tienen microciclos, macros, que tratamos de encasillar al hombre o al ser humano en un número, cuando la fluctuación de la carga interna, que está afectada por muchas variables que presentaste, nos llevarían a replantear esa planificación, no siendo tan a largo plazo, sino más bien a corto plazo. Es lo que tengo para aportar Excelente, y para saber si estoy alineado con la excelente, propuesta. excelente. Lo primero es contarte y contarles que esta mirada, pongámoslo en términos académicos, holística del entrenamiento, es 7, 8 años atrás, 10 como mucho mía. Yo tengo 35 años de carrera y me empecé a dar cuenta en un momento que la parte física puntualmente estaba acabada, o sea, ya no podía seguir entrenando más y que cualquier mejora desde el punto de vista físico no redundaba en la performance del futbolista. Ahora, empezar a sentirlo al sujeto, a escucharlo al sujeto, a entenderlo al sujeto, a darle otro tipo de estímulos fuera de la preparación física, aunque yo lo que tengo que hacer es preparar físicamente, sí mejoraba mucho a los sujetos. Entonces, esta clarificación de los conceptos de carga externa e interna que vos hiciste, te felicito y está muy bien, me ayuda a mí puntualmente a reconocer al sujeto por sobre la máquina. Eso es demasiado importante en el entrenamiento. Está muy bueno tu aporte, así que te lo agradezco y te felicito, Sergio. Muchas gracias. A ver, alguno de los otros colegas, aprovechemos que nos quedan 3 minutitos. Oscar, te quiero escuchar. ¿De dónde sos, Oscar Garay? Que tienes el nombre de fútbol, o sea, estás en el fútbol. Oscar Garay, si es posible. Leopoldo José, Rodrigo García. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, no quiero avasallar sobre las personas. Cada uno, lo principal es que se haya absorbido de la mejor manera, que uno puede llevar estas observaciones y escuchas al espacio laboral que uno tiene. Entonces, es para mí lo más enriquecedor. Así que... Ahí te han levantado la mano, Leopoldo. Quiere Bien, preguntar algo. adelante, Leopoldo. Profesores, muy buenas tardes desde Lima, Perú.
Buenas tardes. Bueno, me gané con la parte final de la exposición del profesor. Me pareció muy buena su intervención. Eh, Sé que me escapo de su pregunta, pero yo quisiera saber cómo acceder a un diplomado al respecto. Porque hacer estas planillas, dosificar las cargas, planificar, programar, eh, en Lima, Perú, no tenemos mucho de esa costumbre y está mal. Y quería saber por intermedio de ustedes cómo podemos acceder a ello. Gracias. A ver, sí, estoy pensando, José, si puedo construir algún instrumento un poco más gráfico en unos días y trato de hacer la bajada desde nosotros muchas veces en la facultad cuando estamos en estos espacios, pizarrón mediante, y practicamos y vamos y volvemos y vamos y volvemos y arrancamos con pizarrón mediante y se nos hace mucho más fácil que de esta manera que simplemente, bueno, presentamos diapositiva a diapositiva. Entonces, permítame unos días, me comprometo, José, trato de hacer una bajada, explico y vamos viendo y les paso todas las planillas que nosotros usamos para que, bueno, cada uno pueda construir su propia manera de prescribir el entrenamiento, muy simple, lo más simple que se pueda, y de todas maneras, aún así, José, yo te ofrezco seguir en contacto con algunos de los muchachos y que me pregunten lo que quieran, no pasa nada. Les agradezco. Perfecto. Dale. Muy bien, Leopoldo. Estimados, espero que tengan una excelente semana. Ya nos veríamos, no la semana que viene, sino dentro de 3 semanas. Por eso adelanté la fecha, porque estoy de viaje la semana próxima. Entonces, como siempre, yo me comunico por los grupos que ustedes están siguiendo. Muchísimas gracias, Dino. Gracias, José, gracias a ustedes. Y que tengan muy buenas noches. Adiós. Igual, gracias. Hasta luego, Todo. gracias. Un gustazo, gracias.